Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando con el doctor Raimundo Tenorio, un experto en asuntos económicos. Doctor Tenorio, frente a la expropiación de una empresa privada decretada por el Estado mexicano, ¿qué recursos le quedan, en este caso al Grupo México? ¿Qué vías legales puede recuperar sus inversiones? ¿Cuál es la situación frente a este golpe que le da el Estado mexicano a la propiedad privada? Muy buena pregunta, mi querido Ricardo, porque no solamente Grupo México, sino tú, Ricardo Alemán, nuestro Cualquiera. productor, Liego Landín, cualquier propietario de un bien inmueble puede Ujú, ser decretado como expropiación, ya sea ujú. esta expropiación total, ocupación temporal o limitación de dominio. Son diferentes tipos de expropiación, pero son, a final de cuentas, expropiación. Podemos ser objeto por fines de utilidad pública. Si va a pasar una vialidad por ahí, si van a construir una escuela, si va a pasar un ferrocarril como el de este gobierno, podemos ser expropiados. ¿Qué nos queda? Que en los siguientes 10 días nosotros podemos acudir a un juicio de amparo. Sí, pero con muy pocas probabilidades de poderlo ganar o tener una suspensión llamada provisional. ¿Por qué razón? Porque la ley de expropiación misma dice que nos cierra la puerta, nada menos, para no equivocarme, mi querido Ricardo, Ujú. dice aquí en esta ley que procederá justamente el recurso de queja de parte de un particular y solo podrá impugnarse a través del juicio de amparo cuando no afecte ese llamado interés de utilidad pública. Hay que reformar esta ley de expropiación, sin duda, porque además, fíjate lo que son las cosas. Está tan ideologizada esta ley de expropiación desde Lázaro Cárdenas que, por ejemplo, yo les puedo decir que una de las fracciones de esta ley de expropiación, por concentración de riqueza, pudieran ser expropiados sus bienes. Así que si te compruebas que se te comprueba que estás al nivel, por ejemplo, de Carlos Slim, pudieras ser objeto de expropiación de tus bienes. No, Aquí bueno. está, mi querido Ricardo, en la fracción octava del artículo primero. Ujú. Entonces, ¿qué No, se bueno. puede esperar el Grupo México? 10 días nada más a que pueda quizás solicitar un juicio de amparo en una suspensión provisional, pero con muy escasas probabilidades de ganarla. Doctor Tenorio, muchos dijimos hace ya algunos años que podía ocurrir esto y muchos otros nos dijeron que no iba a ocurrir, que cómo creen, que etcétera. ¿Qué les decimos a esos que nos engañaron y qué le decimos a la gente sobre este engaño? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿A poco de veras no se podía saber? Mira, lo que les podemos decir es de que siempre en una plataforma política, en campaña, cualquiera puede venir a mentir, puede venir a hacer promesas demagógicas difíciles de cumplir. Y bueno, también puede, con el tiempo, ya teniendo el poder, concentrar tal poder y tal dominio, no solamente sobre lo que a él concierne administrar de poder ejecutivo, sino incluso la extensión que tiene con un poder legislativo que por mayoría absoluta puede autorizarle la modificación de las leyes. ¿Qué Ujú. podemos nosotros hacer ante eso? Pues esperar simplemente a que se termine este poder político y poder reformar, entre otras cosas, primero la política, que es el cuerpo legislativo, no para que hagan algo que convenga solamente a la mayoría, sino que convenga incluso a las minorías. La democracia es así, es también para no abusar de esa mayoría en perjuicio de las minorías. Ahí están nada menos las resoluciones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que vieron justamente por los intereses de las minorías. Yo debo decirte que quizás, pues sí, reconocer que fuimos engañados por estas promesas de carácter incluso mesiánico, ¿no? En donde se resolverían los problemas de pobres, de obreros, de campesinos, y la prueba está de que no hay resultados, no se ha resuelto mucho. Pues quizás lo que podamos hacer es, pues sí, nos tropezamos justamente con una piedra, pero no volvernos a tropezar con la misma. Doctor Tenorio, eh, ¿qué pasa frente a otras empresas? ¿Hay el riesgo de que se produzcan
otras expropiaciones. Escuché una conversación hace días sobre el tema de, por ejemplo, los medios de comunicación y demás. ¿Hay el riesgo de más expropiaciones? ¿Cuál es su punto de vista? Mira, sí los hay, desde el momento en que existe una ley de expropiación que con fines de utilidad pública y de llamada seguridad nacional, Ujú, esa puede ser aprovechada para justamente expropiar bienes de propiedad privada, tanto a las personas ujú, físicas como a grupos empresariales. Te quedaste corto incluso en cuanto al número de posibles afectados a nivel empresarial. Están los ujú. bancos a los que Sí, claro. tanto odio ha manifestado este presidente en contra de ellos. Están justamente las telecomunicaciones, las Ujú, concesiones que se otorgan a señales de radio, de televisión. Sí, ¿por qué? Por esta facultad de establecer decretos de expropiación como le permite la ley. ujú, Entonces, pues que lo que queda es denunciar, denunciar y que los afectados eleven la voz también a nivel internacional, que para que pueda pues contenerse este exceso de poder a través de usar lo que nos quedan, los amparos, el derecho internacional, la denuncia ante la desprotección que tiene la inversión extranjera y la inversión nacional. No sería yo quizás tan pesimista ni jinete del apocalipsis, mi querido Ricardo, pero ujú. pues todavía yo llegué a pensar, ¿estará por venir lo peor todavía? No lo sé. ¿Qué pasa con dice usted que, bueno, pues nos queda buscar el refugio de la ley o el amparo de la ley? Sin embargo, el propio presidente trae una campaña para, pues, someter al Poder Judicial y concretamente a la Suprema Corte. ¿A dónde vamos a llegar con esto? Tenemos que llegar a que justamente la Suprema Corte de Justicia ejerza este contrapeso del poder, protegiendo los intereses de las minorías, protegiendo basado en una interpretación correcta de la Constitución los abusos de poder del poder ejecutivo del presidente. Eso es lo que nos queda. Por eso, esta defensa que hagamos también de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación no es para defender los privilegios que se dice tienen en materia de sueldos, equipos. No, no, no se trata de defender eso. Se trata de exigir a ellos que tienen la facultad del contrapeso, del exceso de poder ejecutivo, haga su trabajo, interprete la Constitución. Hoy, hasta hoy, pues en términos constitucionales, protegiendo los derechos de particulares, también del propio Estado. Eso es lo que nos queda, apoyar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y si hay que ejecutar actos en favor del Estado, que también se haga con la debida interpretación de la Constitución. Así que, pues eso es lo que nos queda. Por último, doctor Raimundo Tenorio, bueno, pues muchos condenaron este asunto de la expropiación a Grupo México, pero otra vez vemos a una oposición pues que no tiene, no sé si la capacidad, no tiene la interlocución, no tiene las ganas de hacer cosas. ¿Qué pasa con los partidos de oposición? Los partidos de oposición en este momento, pues obviamente lo que están esperando no solamente es contar con el respaldo que eventualmente los votantes le puedan dar a sus posturas y a sus plataformas, sino también lo que están esperando quizás es no exhibirse demasiado para no ser atacados justamente por el Poder Ejecutivo. Me parece incluso que estos excesos de poder mostrados por el presidente pues podría llevarnos a cuadros tan patéticos como los que hemos visto en el vecindario, ¿eh? En Mm, Ecuador, en Nicaragua, este, en Perú, ¿no? Donde la decisión del Poder Ejecutivo va contra los propios legisladores, no para exhibirles a lo mejor sus trapitos al sol de sus bienes patrimoniales, no, sino de incluso con cualquier justificación llevarlos a la cárcel, ¿eh? O sea, es que de verdad uno no puede dejar de imaginarse lo que es capaz pues un poder omnímodo y autoritario en contra de políticos, ¿eh? Así que la oposición me parece que no necesariamente está pensando en las agresiones o exhibiciones que se puedan hacer de sus bienes patrimoniales, sino incluso de que con excusas se les persiga políticamente. Entonces, bueno, pues sí tenemos una oposición también ahí medrosa y la claro. sociedad civil tenemos que movilizarnos y sobre todo escuchar en espacios como el tuyo, mi querido Ricardo, la libertad de expresión que todavía tenemos.